que ha sido un gozo poder, como un solo hombre, una sola voz, estar alabando al Dios Todopoderoso. Y yo espero que los del otro lado de la cámara también se hayan gozado en las alabanzas, que también hayan podido sacrificar esa alabanza al Señor, y no porque están en la tranquilidad de su casa, pues se permitieran la distracción, ¿no? De ir a la cocina, de hacer tantas cosas, no sé, porque hay muchas cosas que nos pueden distraer. Nos pasa aquí, con que en casa más. Pero bueno, realmente es mi oración en esta mañana de que podamos estar no solamente físicamente, sino mentalmente y espiritualmente en este lugar. Que intentemos poner todos nuestros sentidos, hermanos. Yo les ruego que puedan soltar toda atadura, toda carga, todo lo que viene después. Que tengan su Biblia a mano, atentos a su palabra. Es todo lo que necesitamos. Ahora, hoy es el día del Señor. El día. ¿Y qué venimos? 2 horas. Por favor, que sean 2 horas atentos a la palabra. He titulado así la predicación de hoy: el pueblo atento al libro de la ley, porque veremos esta palabra muchas veces durante este texto, que el pueblo estuvo atento al libro de la ley. No estaban atentos a nada más. Y es esta mi oración, que hoy la congregación del Shaddai pueda estar atenta al libro de la ley. Y es más, ahora ya a punto de venir, es como añádele una palabra a ese título. ¿Cómo responde un pueblo atento al libro de la ley? Porque en eso quiero que luego sea con lo que nos quedemos. ¿Cómo responder? ¿Amén? Amén. Así que vamos a orar. Bueno, bendito y amadísimo Padre Celestial, mi Dios, mi Rey, mi Dios grande, fuerte, temible, poderoso. Ese eres tú, Señor. Un Dios de sabiduría, un Dios de orden, un Dios de amor. Gracias, Padre soberano, Padre altísimo. Te doy las gracias, Señor, por permitirnos adorarte, Señor, como un solo hombre, como una sola voz, Señor. Y sí, Señor, unos chillamos más que otros, mi Dios, y como dijo Jonathan, para el martirio de los hermanos, Señor, pero realmente deseamos que para ti haya sido de olor grato, Señor. Que seas tú escudriñando nuestros corazones, Señor. Y que estas alabanzas sean de olor grato, no de olor extraño, Señor. No queremos ser incienso extraños. Que seamos como un perfume a tus pies, Señor. Mi Dios, yo te ruego que continúes aquí en medio nuestro, que envíes tu Espíritu Santo, Señor, y se mueva con poder. Que podamos, Señor, someternos todos, Señor, nuestros pensamientos, nuestra obediencia a Cristo, a este nuestro Redentor, nuestro Salvador, Señor. A tu palabra, mi Dios, trae todos nuestros sentidos atentos a la palabra de la ley, Señor. Glorifícate, Señor, glorifica tu nombre en medio de tu congregación el Shaddai, y también en cada casa que esta palabra va a ser escuchada, Señor. Así que muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu palabra, Señor, y por este gran privilegio que tenemos de tenerla en nuestras manos, Señor. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, hermanos, vamos a leer en el libro de Nehemías. Ya se lo debían haber esperado. Vamos al capítulo 8. Capítulo 8 de Nehemías, y nos vamos a poner de pie como respeto a la palabra del Señor. No, amor, la palabra del Señor. Y dice la palabra: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres,
y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley que de Dios cada día. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Amén. Bueno, pues pueden sentarse, hermanos. No sé si recuerdan en la predicación anterior que les dije que al leer ese capítulo 7, pues uno como que estaba tentada a decir: al fin, acabamos, ¿cierto? Parecía que sí, ya, pero que en realidad ahora comenzaba el trabajo
espiritual. Sí, se había acabado el trabajo físico de reconstruir los muros, pero había que fortalecer los muros espirituales. Y vamos a ver cómo es que se fortalecen esos muros espirituales. Me da gozo ver cómo el Señor obra. Vimos en el capítulo anterior que Nehemías nombró porteros, cantores y levitas, ¿cierto? Gente para servir. Pero ahora estamos viendo aquí en este capítulo que el Señor ha despertado al pueblo. El Señor está despertando al pueblo y ha puesto en ellos hambre y sed de palabra. Y me parece a mí que era un hambre y una sed sincera. Porque hemos leído y al final es obediencia. Y yo pensaba mientras lo leí, digo, Señor, siempre estamos pidiéndote más hambre y más sed de tu palabra. Y tú nos la das, pero la callamos tan fácilmente. Solo voy a ver si alguien me ha escrito. Tú sientes ahí, ve a leer, ve a estudiar la palabra. No, solo voy a ver si me contestaron tal cosa. Bueno, no sé, o como dijo Jonathan, a lo mejor yo no soy tan espiritual. Somos tan fácilmente distraídos. Ay, es que la lavadora ya me paró. Y soltamos la lectura. Es que se me está quemando el arroz. No sé, cualquier cosa. Pero permitimos que cualquier cosa estorbe esa hambre y esa sed que tanto le hemos pedido al Señor y que Él nos la ha dado, que Él ha contestado. Y yo veo aquí que este pueblo está siendo despertado. Versículo 1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El pueblo quiere oírla, quieren saber lo que Dios dice a su pueblo. Es interesante porque el pueblo, si hacemos memoria, fue deportado por no obedecer la palabra de Dios. Ya ellos han visto lo que Dios puede permitir que pase en sus vidas y que pase en nuestras vidas por falta de obediencia. Fueron deportados por no oír la voz de Dios. Ellos vienen de allí. Ahora ellos tienen sed, hambre de esta palabra. Entonces vemos que piden al escriba Esdras que traiga el libro de la ley. ¿Y quién es Esdras? Yo sé quién es Esdras, pero a lo mejor alguno no lo sabe, ¿cierto? Entonces vamos a ir a Esdras 7, del 1 al 7, unas paginitas más atrás. No muchas. Esdras 7 del 1 al 7 dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Entonces ya vemos de dónde viene, de ese linaje sacerdotal, que no es solo un escriba, es un sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Diligente. ¿Les suena esta palabrita? En la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. ¡Wow! Entonces vemos que este es un hombre del linaje de los sacerdotes. Vemos que es un hombre diligente en la palabra de Dios.
y que no vino solo, que ya venía con sirvientes para el templo del Señor y que muy seguramente los estaba preparando en la palabra del Señor, porque luego vemos que se nombran unos cuantos, que él no está solo, ¿cierto? Entonces el pueblo sabía que él era un escriba diligente, como lo he dicho, en la ley que Dios dio a Moisés. Porque claro, leemos la ley de Moisés, y algunos, bueno, ¿cómo era la ley de Moisés? No, es que Dios se la dio a Moisés. Y vemos que la mano de Dios estaba sobre él, así como estuvo con Nehemías, también ya estaba con Esdras. Esdras vino 13 años antes que Nehemías, porque acabamos de leer que él vino en el año 7 de Artajerjes. Y Nehemías, ¿cuándo vino? En el año 20, ¿cierto? Entonces, 13 años más tarde. Él es el líder religioso del pueblo, él es el sacerdote, él es el escriba. Y entonces yo ahora como que veo, ¿no? Así, a vuelo de pájaro, que el pueblo por fin como que muestra interés por la palabra. Después de 13 años de este hombre, a lo mejor de muchos intentos, muchas oraciones, para que ellos volvieran al Señor, para que ellos siguieran al Señor. Que tal vez había estado orando ahí pacientemente, fielmente, obedientemente, para que llegara este momento. Porque eso era algo que estaba en su corazón. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Él no solo quería ser un gordito espiritual, saber mucho de la palabra, tener mucho conocimiento, no. No se trata de solo llenarnos, no. ¿Qué leímos ahí que dice? Para cumplirla y para enseñarla. Esto hace un hombre diligente. Podemos aprender de Esdras muchísimo. Y el pueblo sabía quién era este hombre. Y le dicen a él que traiga el libro de la ley. Versículo 2 dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes 7. Entonces él hace una solemne y pública lectura de la ley. ¿Y cuándo se celebró? El primer día del mes 7. ¿Y cuál es ese mes 7? Tishrei. ¿Saben qué es la próxima semana? ¿Y qué se celebra el primer día del mes 7? La fiesta de las trompetas. Ese día el pueblo estaba todo reunido. Es el primer mes del calendario hebreo moderno, que comienza con la creación del mundo, y el 7 según el ordenamiento de los meses en la Biblia, ¿cierto? Que comienza por Nisan. Y es en conmemoración de la salida de los hebreos de la esclavitud de Egipto. Y hemos dicho que es el día de la fiesta de las trompetas. En Levítico 23, 24, 25 pueden leer sobre esto. Yo lo tengo aquí, pero creo que es mejor que lo lea cada uno luego. Habla ahí cómo deben celebrarlo. Y también pueden leer en Números 29 del 1 al 6. Ahí está bien explicado cómo celebrarlo, con sus holocaustos, con sus ofrendas, cuántos animales. Ahí lo tienen todo, cómo lo celebraban ellos. Así que eso es una fiesta muy especial, se celebra familiarmente, se sopla el cuerno. Bueno, el pastor lo ha hecho aquí, Mario lo ha hecho aquí, ¿cierto? Y no es que seamos judaizantes. A nadie estamos mandando a... No somos judaizantes, ¿vale? Este año, pues por si alguno quiere saber, el 5783 del calendario hebreo comienza el 25 de septiembre del 2022, o sea, la semana que viene, ¿vale? Ahí les dejo ese datico. O sea que esto es lo que estaba pasando ese día, el primero de Tishrei. Ahora vamos a leer versículos del 3 al 5 y dice:
y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Entonces no era tan pequeño el púlpito. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Qué importante es leer la palabra de Dios. Él no sacó un cómic, no sacó el iPad para ver ahí una serie, no, él sacó la palabra de Dios. La palabra. Y eso es dar ejemplo al pueblo, dar ejemplo a los otros, leer la palabra de Dios. Él era un líder espiritual. Y obvio, el pueblo estaba pidiendo la palabra de Dios. ¿Cómo no darles la palabra de Dios? Gente está hambrienta y sedienta hoy. Y falsos profetas y falsos maestros se están burlando, haciendo shows y no dando la palabra de Dios. Y entonces, claro, yo leo ahora esto y digo, nos estamos quedando cortos. ¿Qué pasó aquí? Dice aquí que él leyó desde el alba hasta el mediodía. Y yo cuando lo digo, yo que creo que me pego. Que los hermanos están desesperados por irse. El alba. No ha salido ni el sol. Hasta el mediodía, cuando está ahí en su cenit. ¡Wow! Pero lo interesante de todo esto es que el pueblo estuvo atento. Y ahí busqué, y resulta que esa palabra atento pone que es quedarse de pie. En señal de respeto. Ahí, sobre todo en el versículo 5. Y cuando lo abrió, o sea, el libro de la ley, todo el pueblo estuvo atento, estuvo de pie, leyendo, oyendo la palabra de Dios. ¿Sí? Por respeto a Esdras, pero sobre todo a la palabra de Dios, que era lo que estaban oyendo. Porque no importa quién la lea, es la palabra. Amén. En el 6 leímos que, vamos a leer el 6. Bueno, vemos que Esdras no está solo, ¿cierto? Hay gente con él. Yo creo que él ha preparado a todos estos hombres, les ha enseñado la palabra, ellos saben de qué se está hablando. Y van a ser quienes le ayuden. Muy importante que el líder prepare más gente para trabajar. Amén. Y el versículo 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Wow. ¿Cómo respondemos ante el nombre de ese Dios grande? El pueblo respondió, amén, amén. Respondió en adoración, en humillación, se postró. No es que me ensucio la túnica, no es que me ensucio el pantalón. No, se postraron, se humillaron ante el Dios grande y todopoderoso. ¿Cómo respondemos nosotros? Para pensar. Versículos 7 y 8 dice, y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. En su lugar.
probable que solo en el pueblo hubiera esta copia de la palabra, muy seguramente. Pueda que hubiera otra, pero parece ser que había esta copia. Y por eso era necesario leerla públicamente. Pues ellos no tenían el privilegio que tenemos hoy, que tenemos en cada casa 1, 2, 3, 4, yo no sé cuántas, en mi Biblia, en mi casa yo no sé ni cuántas hay. Si estoy en el salón tengo como 3, estoy en la habitación tengo como otras 3. No sé, yo no sé en sus casas. Y aparte de eso, ya en internet la tienen en hebreo, en inglés, bueno, en el idioma que necesites. Ellos no tenían este privilegio, ¿cierto? Con letra grande, con letra chiquita, con colores, o sea, para gusto los colores. Pero lo triste es que con tan gran privilegio la menospreciamos. Es que no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo ahora. Yo le digo a la gente, pues es que hay que leer la palabra. No, yo no tengo tiempo para eso. Para eso. Yo no tengo tiempo para eso. Para leer la palabra de Dios. Entonces, solo es la palabra de Dios. Solo, ¿cierto? Eso es lo que demuestra nuestra actitud al poner en su lugar otra cosa, según nosotros, más interesante. Porque no voy a juzgar solo a los demás que les digo que no tienen tiempo para eso. ¿Y qué hay de mí? Cuando el Señor me está llamando a leer su palabra y prefiero ver un ratito al increíble Dr. Poole o con el veterinario, pues. Llego, me tomo un cafecito y me pongo ahí al increíble Dr. Poole. Podría estar oyendo la palabra, mas sin embargo, tomándome ese cafecito, prefiero hacer otra cosa. ¿Es pecado ver una película? ¿Es pecado hacer otra? No. Pero si eso es todo lo que yo hago, pues sí. Pues sí. Y me gusta también aquí como dice, porque si nosotros no entendemos, siempre Dios tiene a alguien dispuesto para ayudarnos a entender. Y aquí estamos viendo una cantidad de nombres, de hombres que estaban para ayudar a entender esa palabra. Entonces, no es excusa. Es que yo no leo porque no entiendo. Pues tú lee, lo que no entiendas te lo apuntas y lo preguntas a quien sabes que sí entiende un poquito más que tú. Pero no lo tomes como excusa el no leer porque no entiendes. Estate atento, dice ahí la palabra. Ellos estuvieron atentos. Corta las distracciones, enfócate en lo que estás. Estaban atentos en su lugar, no estaban de aquí para allá, de allá para acá. ¿Y desde cuándo estaban ahí? Desde el alba hasta el mediodía. Nadie salió corriendo, ¿cierto? Porque había algo más importante que hacer. No, estaban en lo que era más importante. Ahí en donde ponían el sentido, leímos que ponían el sentido, los comentaristas están divididos en opinión acerca del sentido de esta declaración. Algunos creen que Esdras leyó la ley, pues en hebreo, mientras los levitas que le ayudaban la traducían cláusula por cláusula al caldeo, el dialecto que hablaban los desterrados en Babilonia. Esto pues dicen algunos, ¿cierto? Y usan ahí mismo Nehemías 13:24 para decir de que es que hablaban otra lengua. Y Mercedes ya nos ha explicado esto muchas veces, y yo sé que la va a explicar otras tantas, de que no se pierde tan fácilmente la lengua. Que en su país, ¿cómo es Mercedes? Más de 100 años. Que pertenecen a Estados Unidos y aún la gente sigue hablando español. Hablan en inglés, pero bien. Podemos ir, ¿no? Mientras que otros afirman que el deber de estos consistía en explicar al pueblo por lo que no entendían. No que era traducir, sino entender. Porque a lo mejor pues hay gente que no entiende. Y por fácil que sea, pues no entiende. ¿Cierto? Lo que Esdras leía. Versículo 9, leamos. Y dice, y Nehemías, el gobernador,
Y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, aún estaba ahí también Nehemías, ayudando, haciendo entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¡Wow! ¿Cómo fueron de quebrantados esos corazones que empezaron a llorar? Porque la respuesta del pueblo no fue por la elocuencia de Esdras. ¡Wow! ¡Cuán elocuente era Esdras! O cuán elocuente fue Nehemías. O los levitas. ¡Wow! Es que tienen una oratoria. No. Sino, esa respuesta es a que ellos estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios. El pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, no el comentario de Esdras. Hermanos, yo me paro aquí, sí, puedo decir muchas cosas. Usted olvídese de lo que yo dije de más. Quédese con lo que dijo la palabra. Quédese con eso. Yo soy humana y me puedo equivocar, pero la palabra de Dios es fiel, es verdadera. Ellos estaban dispuestos a oír la palabra. Ellos no tuvieron que regañarlos. No estaban llorando porque los regañaron. Esdras no los regañó, solo leyó la palabra. ¿Cierto? Simplemente leer la palabra. Y lo que no entendían, pues se los explicaban. Para eso estaban. Ejemplo, no mentirás. Es que me entiendo. O sea, di la verdad. Ya está. No mentirás, di la verdad. ¿No entiendes? ¿No? Por si acaso, si eso no se entiende, pues di la verdad. No mentirás, en serio, en serio, en serio. El pueblo fue quebrantado por la palabra de Dios. Lo tremendo que podemos ver aquí, el pueblo no se estaba quejando y no estaba llorando. Es que estamos parados. Que ya son como 5 o 6 horas los que llevamos aquí. Y este sol nos está quemando. Y ya hace hambre. ¿No? El pueblo no estaba así por eso. Yo me pregunto, ¿cuántos estarían de los 42.360 que leímos en Nehemías 7:66? ¿Estarían todos? Porque dice que todo el pueblo se reunió. O sea que era un puñadito más grande que el que estamos hoy aquí. Un poquito más grande. Estaban en una plaza. Bajo el sol. Obvio, Esdras estaba sobre un púlpito, sí, más alto. Pero ellos allí siguen atentos al libro de la ley, siendo confrontados y quebrantados sus corazones. Es evidente que tenían gran deseo de escuchar la palabra de Dios. Eran miles de personas, no había parlantes. Miren, qué pitico, necesitamos un altavoz. ¿Será porque no se me escucha? No, es porque nos pasamos de irreverentes. No quiero maltratar a ningún hermano, pero es así. Nos pasamos de irreverentes. Y yo, la primera. No me aguanto el culto para ir al baño. Muchos días no acabo la alabanza y yo ya tengo que estar al otro lado, la chicharra. No, ¿cuántos? Ahí la gente seguía atenta en su lugar. Nadie estaba de aquí para allá ni de allá para acá. Atentos en su lugar. Nadie quería perderse el hilo. ¿Qué Dios les estaba diciendo? ¿Qué Dios estaba trayendo ese día a sus vidas? No había hambre física.
pues su hambre espiritual era mayor y les hacía seguir allí atentos en su lugar. Porque eso es lo que pone al final del versículo 7, ¿cierto? Y el pueblo estaba atento en su lugar. Nadie miraba el reloj, nadie sacaba el móvil, no, ni la agenda. Ay, ¿qué es lo que sigue después? No. Dios les estaba hablando y era todo lo que importaba. Y era tan importante que veremos que volverán al día siguiente por más. No fue que dijeron, bueno, ya, demasiado. Eso fue como 6 horas de oír, ya mañana no más. Ya ahí tenemos como para toda la semana. No, eso no es lo que vemos en este texto. Versículos 10 al 12 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Wow. Nehemías y los levitas hacen que dejen de llorar. Claro, el pueblo fue quebrantado. Todo lo que estarían leyendo: no matarás, no mentirás, no adulterarás. Wow, yo he hecho eso, yo hice eso, yo mentí. Yo deseé la mujer de el marido de mi prójima, o como se diga, no sé. Y siendo confrontados ahí. Pero entonces Nehemías y los levitas hacen que dejen de llorar. Hoy no es tiempo de lamento, sino de gozo. ¿Ya la entendiste? Aleluya, gloria a Dios. Ya está. Hermanos y amigos, lo que Dios nos diga y que lo hemos hecho, perdón, Señor, pero ahora gozo, porque ya sé la verdad, ya conozco la verdad, ahora puedo actuar de una manera diferente, acorde a como Dios quiere que yo actúe, ¿cierto? Les dice: es día santo y no de entristecerse. Los animaron a comer y a beber vino dulce, como un gnóstico, pues. Nada de, la Biblia lo dice, ahora salgan ahí los hermanos a revolucionarse. Mucho cuidado, porque la Biblia lo dice. Y dice: y dar a los que no tuvieran, porque era día santo para el Señor. Y me gusta mucho cuando dice: el gozo de Jehová es vuestra fuerza, es tu fortaleza. No su tristeza. ¿En qué te fortaleces tú? ¿En qué te estás fortaleciendo? ¿De qué depende tu fuerza? ¿De que todo vaya bien en tu familia, tu trabajo, tu matrimonio, tus hijos estén en orden, tu salud? No hay salud, pues, que no. No. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Entonces aquí como que así que obediencia y no lágrimas es la respuesta a la palabra de Dios, porque sí, también podían haber llorado mucho, pero luego no obedecer. Y no se trata de mucho llorar, sino de mucho obedecer. Sobre todo cuando la entiendes, porque tú la oyes y a lo mejor crees que la entiendes, pero cuando la entiendes, cuando ves sus promesas, cuando ves todo lo que Dios te dice, que te tiene preparado, ¡wow! Obvio que es para estar gozosos, ¿cierto? Y como les dije, ellos no quedaron llenos espiritualmente, ya comieron mucho. No, ellos querían más, más. Versículo 13 dice: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. ¿Quiénes son los cabezas de las familias? ¿Quiénes? Un padre debe estar ahí, preocupado por entender,
por aprender cómo es que va a conducir su familia. Porque es el líder espiritual de su casa. ¿Qué ejemplo le vas a dar a tus hijos? Si tú no estás atento, ¿por qué esperas que tu hijo lo haga? Si tú no obedeces, si yo no obedezco, si yo no hago, ¿por qué le requiero a mi hijo? ¿Por qué le requiero a mi hermano? ¿Por qué le requiero a mi vecina? ¿A mi compañera de trabajo? Si yo soy la primera quien tiene que aplicarla. Y entonces vemos esto. Aún los altos cargos vinieron para aprender, para entender las palabras de la ley. Y esto me gusta porque me trae al Nuevo Testamento cuando Pablo le dice a Timoteo que prepare hombres fieles. En 2 de Timoteo 2:2 Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay que preparar. Vinieron los líderes, los cabezas, los sacerdotes, ¿cierto? Los levitas a prepararse para poder enseñarle a otros. Y hay que ir así, es una cadena. Yo aprendo, pero enseño. No me vuelvo un gordito espiritual. Todo para mí, ya está. No, hay que darle a otros, ¿cierto? Versículos 14 y 15 dice: y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Wow, esas diosidencias del Señor. Justo están leyendo esta porción. Diosidencialmente leen en la ley las fiestas para ese mes. Ya se habían reunido el primer día, el día anterior, que eran las trompetas. Estarían leyendo Levítico. En Levítico 23, del 26 al 32, pueden leer el día de la expiación, que se celebra a los 10 días de ese mes séptimo. Y más adelantico, en Levítico 23, del 33 al 36, se lee que será la fiesta solemne de los tabernáculos. Estamos en Tishrei. Ya, en breve vamos a celebrar esta fiesta. ¡Wow! ¿Qué Dios más alegre tenemos? De fiesta. ¿Por cuántos días? 8 días de fiesta. Aquí hacen una fiesta. Hoy es fiesta. Y al otro día vaya y trabaje. No, mira, 8 días de fiesta. Y no era la única que se hacía. Hay muchas fiestas en la palabra de Dios, ¿cierto? Pero léanlo en casa. Y en Deuteronomio también leemos, Deuteronomio 16, del 13 al 15, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu sierva, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero y el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Ay, no, yo no puedo parar 7 días, sino que ¿cómo? Tú encárgate de obedecer al Señor, que Él te va a proveer. Pero tenemos ese miedo, ¿cierto? De si no trabajo, no como. Es que no me puedo congregar. Yo lo hice, hermanos. Tuve
tuve mucho tiempo así que no me congregaba porque trabajaba los domingos. Bueno, de domingo a domingo. Era esclava, estaba ahí en Egipto. Y el Señor ha sido fiel. Cuando oí atentamente y obedecí, el Señor ha sido fiel. Amén. Y esto yo lo hacía en un memorial, ¿cierto? De su habitación. Así como ellos vivieron allá en el desierto por 40 años. Que vivieron en tabernáculos, en unas tiendas. Y durante esos 40 años vieron cómo Dios proveyó. Y por eso cada año se celebra esa fiesta como memorial a esto. Este año Sukkot, porque es Sukkot, la fiesta de las cabañas, empezará la noche del lunes 10 de octubre. Así que ahí les dejo el dato. ¿Ven? Ya, Tishrei está aquí. Y leímos, y dice ahí que no se los leí en número, en Levíticos, en el versículo 41 dice: y le harás fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Y miren ustedes, si será perpetuo, que aun cuando el Señor venga, leamos en Zacarías 14:16. Zacarías. Veamos. Zacarías 14. Ay, para no pasar. 16 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero cuenta con que si tú no vas, no va a llover. Nos quejamos de sequía. Sequía la que va a haber cuando el Señor venga a reinar desde Jerusalén y no vayan a adorarle como se merece, porque Él es el Dios creador todopoderoso. Amén. Así que volvamos a Nehemías. Versículo 16. Salió pues el pueblo, o sea, ¿qué están haciendo? Obedecer. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. O sea que hay construidos tabernáculos por todos sitios, por todos lugares de Jerusalén. Seguro que los sacerdotes y levitas pues fueron los que los pusieron en los patios de la casa de Dios, ¿cierto? Lo más seguro. Pues el que tenía su casa ahí mismo en Jerusalén, pues la hizo sobre su terrado, para eso es su casa. Pero es que viene gente de fuera, ¿se acuerdan? Seguro que estos fueron los que lo hicieron en las plazas, ¿cierto? Pero el hecho era que había tabernáculos por todos sitios. ¿Te imaginas un montón de verde? Todo bonito, todo frondoso, todo lleno de frutas. ¡Wow! Eso tuvo que haber sido precioso. Precioso, ¿cierto? La cuestión es que obedecieron. No es que leyeron, oyeron esto y dijeron: mira, esto lo hacían antes, ya está. No, ellos salieron a obedecer la palabra de Dios. No, es que eso no aplica, es que eso era allá. No. Versículo 17 dice: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Entonces estamos viendo que su respuesta fue obediencia a lo que oyeron. Y hubo alegría muy grande. Claro, yo al leerlo, pues me llamaba mucho la atención, ¿cierto? Que
Diga ahí que desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta ahora no se hubiera celebrado. Y digo, wow. Desde Josué hasta el regreso de la deportación. Entonces yo digo, uy, ahí entra el periodo de los jueces, el periodo de los reyes. Wow, entre unos y otros fueron como 1000 años. Se dicen pronto. Y entonces me decía, ni para celebrar fiestas hay obediencia. Claro, yo lo leí así y lo leo así y digo, wow, vaya, que ni para celebrar. Pero entonces me encontré con un comentario que decía que esta fiesta nacional no había sido descuidada por un periodo tan prolongado, porque además de ser imposible que tal notorio descuido de la ley fuese tolerado por Samuel, por David y otros gobernantes piadosos, porque ellos dicen que está indicada suficientemente su observancia en Primera de Reyes 8:2, y yo lo leí, y está hablando ahí pues de que Salomón hizo una gran fiesta, y claro, yo no leía tabernáculo, digo, la única manera que lo metan es porque dice el día de la fiesta solemne, a no ser que lo metan así, con ese calzador de que es la fiesta solemne, porque también te manda a Crónicas 7, 8, 9, que te está contando lo mismo. Dice, entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Entonces, ¿qué estaban dedicando el altar? La reconstrucción del templo. La construcción, mejor dicho, porque fue Salomón quien construyó el primer templo. Y entonces, claro, yo no leo que fuera tabernáculos, leo solemne. Digo, pues será porque leen solemne y dicen que sí celebraron tabernáculos por eso. Digo, Señor, acláramelo, así que el Señor que se los aclare a ustedes. Claro. Y también dicen que está expresamente relatada en Esdras 3:4. Esdras 3:4 dice, celebraron a sí mismo, ahí sí que en Esdras lo dice, la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Pero ya, es ahora, es después del exilio, es después de que han sufrido las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. Y entonces, claro, estos comentaristas dicen que el sentido es que los sentimientos populares nunca habían sido elevados a tal altura del entusiasmo al que ahora viven. Pero yo, igual que Mercedes que está ya sintiendo, pues yo no lo siento igual. Ahí está diciendo que desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así. Eso es lo que yo leo ahí. Pero pues si lo quieres meter con calzador, buscar lo que sea, ¿no? Pero lo importante es que ahora ellos han obedecido. Ellos ahora han estado atentos a la palabra de la ley. Versículo 18 dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Cada día, wow, la gente estaba ahí, atenta, en su sitio, venían, no es que no, yo mañana no voy, es que Esdras se pega, no. Entonces es como, ¿quién predica la semana que viene? Mónica. ¡Ay, no, yo la veo por YouTube! Ya sabemos No. lo que nos toca. Ustedes ya saben que la Mónica se pega. Pero lo hicieron como Moisés lo había ordenado, dice ahí. Deuteronomio 31, del 10 al 13. Que es el 5º libro del Pentateuco.
del 10 al 13 dice: y les mandó Moisés diciendo al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños. No había escuela dominical. No, estaba todo el mundo ahí. Y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Fueron obedientes, leyeron esta palabra de la ley. ¿Ustedes saben cuánto se tarda uno para leer Deuteronomio? 2 horas y 18 minutos. 2 horas y 18 minutos. Entonces yo creo que el primer día leyeron un poquito más que Deuteronomio. Porque estaban leyendo desde el alba hasta el mediodía. Tampoco es tanto, ¿cierto? La Biblia entera se puede leer en unas 79 horas. Y un año no nos da. Es que no tengo tiempo. Solo para que pensemos ahí un poquito. Pues no tienes tiempo, saca 5 minutos. Léete un capítulo y ruégale a Dios que te dé ese entendimiento y el amor para obedecer a eso, a ese poquitico que estás leyendo. Porque también me puedes decir, no, yo me la he leído ya, cada año me la he leído 3 veces. Bien, perfecto, pero ¿cuánto has obedecido? Ahí también estás. Obediencia, ¿cierto? Su respuesta fue obediencia a lo que oyeron. Y en todos los días de la fiesta hubo lectura de la palabra. Ellos querían conocer la voluntad de Dios. La oyeron y la obedecieron. Por lo menos en este capítulo es lo que vemos. ¿Cierto? En este capítulo. Ahora yo me pregunto, ¿buscamos nosotros de verdad, verdad ciertísima, la voluntad de Dios? La buscamos cuando leemos. ¿Queremos comprenderla para obedecerla? O simplemente leemos, ¿qué hay que leer? Es que ahora Mónica nos puso a leer Tito. No importa si estamos estudiando Tito en las damas, Nehemías conmigo, Éxodo con Miguel. Dios tiene algo que decirnos en todo. ¿Qué están estudiando los caballeros ahora? Efesios. Caballeros, Dios tiene algo que decirles en Efesios. Amén. Dios tiene algo que decirnos, damas, en Tito. Así que prestemos atención. Entonces es eso. ¿Queremos realmente conocer la verdad, la voluntad de Dios? Es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, solamente les voy a leer 2 textos que hablan de la voluntad de Dios. Usted lea la palabra de Dios y mire a ver qué es lo que Dios le dice. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es, ¿cuál? Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es que no entiendo. No entiendo. ¿Qué es santo? Alguien que me conteste, ¿qué significa santo? Apartados, apartados para Dios. Pues apártate de todo eso que está contaminando tu alma. ¿Qué puertas estás abriendo? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿De qué te estás alimentando? Apártate para Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y es para tu bien. Dios no lo está haciendo para amargarte la vida. No.
lo hace por tu bien. Y seguido de eso, porque como lo hace para mi bien, pues me lleva al siguiente versículo que también está en 1 de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios permite cosas en mi vida que a lo mejor a mí no me gustan tanto, pero son para mi bien. Son para mi bien. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bueno, bendito y amadísimo Padre Celestial, Dios grande, Dios todopoderoso, Dios soberano, el que tiene todo en control, en orden, al que nada se le escapa, nada le pilla por sorpresa, pero eres un Dios de amor, dispuesto a hablarnos, a guiarnos, Señor, con tu palabra. Wow, Señor, me maravillo. Esta gente empieza a leer la palabra y tú los llevas allí, al Levítico, a lo que tenían para ese mes, chupaditos se los pusiste, Señor. Y de igual manera haces con nosotros, Señor. Nos lo dices claramente, Señor, qué tenemos que hacer en nuestra vida, qué tenemos que soltar. Pero es que somos adictos al sufrimiento. Perdónanos, Señor, cuando elegimos más ser contumaces, tercos, testarudos, Señor, y meter la cabeza por donde no cabe. Perdónanos, Señor. Cuando por culpa, Señor, de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, tenemos que pasar periodos de sufrimiento y de dolor, Señor. Perdónanos. Yo te suplico, Padre, que nos ayudes, mi Dios, cada vez que estemos contigo, Señor, en esa lectura de la palabra, podamos estar atentos, Señor, que podamos cerrar toda clase de puertas, Señor, apagar televisión, móvil, lo que sea, aún el timbre, si hay que desconectarlo para que no venga el cartero, yo qué sé, Señor. Pero mi Dios, afina nuestros oídos, pon en nosotros una diligencia amorosa por tu palabra, Señor. Gracias por los líderes, Señor, que obedecen, Señor. Gracias por la vida del pastor, gracias por la vida de Mercedes, Señor, que nos han enseñado tanto, Padre. Gracias por la instrucción que tú nos das, gracias por la fortaleza, por las fuerzas que tú nos has dado, Señor, durante todo este tiempo. Y yo te suplico, mi Dios, que bendigas, Señor, a los cabezas de familia que hay aquí, a esos líderes espirituales, Señor, de cada casa. Bendícelos, Señor. Que ellos puedan guiar sus familias, Señor, en el temor tuyo. Fortalécelos, mi Dios, a los hombres. Y si es la mujer la que está, Señor, porque está solita, también fortalécela, Señor. Bendice su vida, glorifica tu nombre, Señor, en cada uno de los aquí presentes y de los que están al otro lado también, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que los que están del otro lado también puedan experimentar, Señor, el ser quebrantados, el ser confrontados por tu palabra, Señor, y el querer obedecerla, el querer agradarte a ti, Señor. Porque como siempre digo, Señor, no se trata de que los demás digan qué bien lo hace. No, la gloria no es para nosotros. La gloria es para ti, el único Dios que transforma, que liberta, que salva, Señor, que redime. Así como, Señor, hemos estado en la alabanza, Señor, cantando. Tú sufriste, Señor, en esa cruz del Calvario por nosotros, por nuestra culpa. Y esta es la respuesta, Señor, que debe dar un pueblo que entiende, que está atento a la lectura de la palabra, en una obediencia amorosa, Señor. Muchísimas gracias, pues, mi Dios, por hablarnos, Señor, en esta mañana. Bendice a tu pueblo, Señor, y fortalécelo. Muchas gracias por todo. Te lo agradezco en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que Dios me los bendiga, a los que están al otro lado de la cámara, que sea el Señor
realmente trayendo libertad, trayendo luz a sus vidas. Un abrazo bien fuerte desde aquí del Shaddai. Y como siempre digo, si Cristo no ha venido antes, pues la próxima semana aquí. Amén. Dios los bendiga.